Vamos a leer juntos en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Estamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahora que tenemos a nuestro hermano que nos está dando las clases de Biblia, de Antiguo Testamento, tenemos que aprovechar muy bien también ese tiempo. Efesios capítulo 1. Capítulo 1 del 15 al 23. ¿Podemos leerlo juntos antifonalmente? Capítulo 1 del 15 al 23, Efesios. Dice así la palabra del Señor. Empiezo yo a leer el 15 y así sucesivamente hasta el 23, que es el último versículo. Dice así la palabra: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y someteos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El último versículo: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si decimos todo, ¿hay algo más? ¿Todo qué significa? Todo es todo. Amén. Todo es todo. Parece sencillo, pero no es tan fácil. Parece sencillo, a veces no es tan fácil. A veces oigo hablar a pastores y oigo hablar a creyentes, oigo hablar a obreros, y a veces me pregunto por qué no habrá más obreros, más pastores, más líderes que entiendan o puedan ver la totalidad de este evangelio. ¿Por qué a veces vemos, digo, no se ve? A veces cuando leemos en Mateo 16, del 13 al 20, cuando Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y hay varias respuestas, ¿verdad? Como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías, como algunos de los profetas. Todas son experiencias que cada uno tiene o ha tenido con la figura de Jesús, o que tuvo con la figura de Jesús. A veces nosotros nos identificamos también con algún aspecto de la vida de Jesús. Por eso digo que a veces no tenemos una visión completa, como en aquel momento los discípulos tampoco tuvieron en ese momento, o tenían en ese momento, una visión completa de quién realmente era Jesús. A veces, algunas veces, o en algunos sitios, es decir, no hay una visión clara, y a veces me pregunto por qué es tan difícil de ver esta totalidad, cuando lo tenemos claro. Es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso el título del mensaje de hoy, ¿cuál es? Solo Cristo. ¿Por qué? Porque es aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Solo Cristo. Amén. Porque Él es el único que lo llena todo. Entonces, estamos en un tiempo, en el día de hoy, estamos en un tiempo donde tenemos que estar enraizando correctamente la totalidad. Tenemos que estar viendo no solamente el Evangelio, sino que tenemos que ver el movimiento del Evangelio. Porque el Evangelio está bien, pero si ese Evangelio no tiene un movimiento en mi vida, resultará que no estará funcionando. Necesitamos ver también el movimiento de la oración.
¿Qué significa? No es solamente venir al culto de oración los miércoles, no significa que solamente puedo orar ese día y en ese momento, sino que mi vida tiene que ser una vida de continuo movimiento dentro de la oración. Y entonces se levantará el movimiento del evangelismo, que no es solamente hacer una campaña de evangelismo al año o las veces que sean necesarias, no es que vayamos en un momento determinado a decir, oye, vamos a hacer una campaña de evangelismo en tal lugar, o vamos a hacer un campamento de evangelismo, o vamos a ir a la misión. No es hacer una determinada acción, sino que tenemos que vivir dentro del movimiento del evangelismo. ¿Amén? Hace un tiempo escuché un mensaje muy importante del pastor Riu. Sabéis que es el presidente de la Alianza Mundial para la Evangelización del mundo. Escuché un mensaje que dijo algo que me llamó mucho la atención. Me pareció muy relevante en nuestro tiempo y en nuestro lugar. Él dijo que los próximos 10 años serán 10 años muy importantes. Los próximos 10 años van a ser 10 años muy importantes. ¿Por qué razón? Porque la primera generación de creyentes que vieron el Evangelio y entendieron correctamente este mensaje está pasando. Y hay una nueva generación que se está levantando. ¿Amén? Cómo nosotros hagamos esto es importante, pero lo que nos está diciendo con esta palabra, y yo estaba viendo, es que lo importante son los remanentes. ¿Amén? Lo importante son los remanentes. Por eso estamos haciendo últimamente un énfasis un poquito mayor con los remanentes. Estamos haciendo un énfasis un poquito más. Por eso me estoy preocupando para estar transmitiendo el mensaje correctamente a las siguientes generaciones. Y voy muy despacito, para que los remanentes puedan entender correctamente cuál es el Evangelio. ¿Por qué? Bueno, tenéis que mirarme a mí. Yo dentro de 10 años, ¿dónde estaré yo? ¿Verdad? Por ejemplo. ¿Dónde estaréis algunos de vosotros, verdad? No sabemos, pero 10 años es muy importante y las generaciones se tienen que estar levantando. Por eso tenemos que entender esta palabra importante y tenemos que estar preparando a los remanentes y tenemos que estar preparándonos con lo que es realmente importante. ¿Qué es lo importante? Lo único y verdaderamente importante es solo Cristo. Y voy a ser muy pesado con esto. ¿Por qué? Quiero que nosotros, que somos los remanentes mayores, estemos enseñando a la próxima generación que lo más importante de todo es solo Cristo. Ahora, ¿por qué es importante? Y yo sé que algunos me llamáis pesado por esto, pero insisto mucho en esto. ¿Cuántas veces me escucharéis decir solo Cristo? ¿Verdad? ¿Por qué es importante escuchar esta palabra y entender esta palabra? Cuando yo estoy pensando en esto, cuando yo estoy pensando en solo Cristo, ¿sabes lo que ocurre? Que mi dueño empieza a cambiar. El dueño que hasta ahora ha estado viviendo en mi lugar, empieza a cambiar. Cuando empiezo a hablar y entender que solo Cristo, en lugar del yo, que sigue siendo o ha sido el dueño y el Señor de mi vida, es que Dios empieza a tomar control y a ser dueño de mi propia existencia. Cuando yo empiezo a entender esta palabra, los remanentes empiezan a cambiar, empezamos a cambiar. Y los remanentes tienen que empezar a cambiar, tienen que pensar y cambiar su pensamiento. Muchas veces los remanentes, os insto a que penséis, a que tenéis que ser o recibir la mejor educación y la mejor preparación, que podáis salir para poder influenciar al mundo. Vosotros sois los remanentes que tenéis que levantaros, teniendo la mayor capacidad para ir a las mejores universidades, para que cuando salgáis vayáis a las mejores empresas y dentro de las mejores empresas podáis llegar incluso a la dirección de esas empresas. ¿Para qué? Para empezar a influir en este mundo donde solo Cristo hoy en día es necesario. De igual manera, si nosotros o vosotros entendéis este mensaje y este evangelio y estáis determinando solo Cristo en vuestra vida, vais a empezar a ver que el dueño de vuestra vida empieza a cambiar, que el dueño de vuestra vida empieza a ser otro. Por eso necesitamos entender, cuando hablamos del monte del Calvario, ¿qué decimos? Es la obra de Cristo, es la obra que Cristo hizo en nuestra vida. Cuán lamentables y miserables éramos en el pasado hasta el punto de que Dios tiene que mandar a Cristo para sacarnos de nuestro problema muriendo en una cruz, para que el ser humano, para que tú y yo seamos salvos.
Y Dios nos dio a Cristo para que seamos salvos, para que hoy nosotros, hoy en día, seamos esclavos de otro dueño que no sea Cristo. Tenemos que cambiar de nuestro dueño, y alguno dirá, pero es que a mí me gusta que ser yo el dueño de mi vida. ¿De verdad, hermano, tú te crees que tú eres el dueño de tu vida? ¿De verdad tú te estás creyendo de verdad que tú eres quien gobierna tu vida? ¿Que tú eres quien estás tomando las decisiones en tu vida? ¿De verdad? ¿Te lo crees? Donde estamos viviendo en una sociedad que te marca continua y constantemente, donde vemos que hay una sociedad donde hay unos poderes fácticos encima que están controlando todo lo que nosotros vemos. Cuando vas a una cafetería y pides un refresco, ¿qué pides? No pides un refresco, ¿qué pides? Pides una marca. Deme Coca-Cola, ¿verdad? Y si te dan otra cosa que no es Coca-Cola, ¿por qué? No lo has visto anunciado por televisión. Estamos viviendo en una sociedad que estamos abocados a vivir conforme la sociedad misma te está diciendo. Yo quiero ser libre, sí, pero tienes que tener una cuenta en el banco. En el que quieras. Pero tienes que tener una cuenta en el banco. ¿Por qué? Porque si no, no tienes luz. Nadie te va a contratar y te va a dar un recibo para que tú tengas un recibo de la luz, para que tú tengas luz en tu casa. Tienes que tener una cuenta en el banco. ¿Quieres tener teléfono? Sí, tienes que tener una cuenta en el banco. ¿Estás de verdad creyendo que somos libres cuando tenemos nuestros alquileres o nuestras hipotecas que pagamos el 60, 70% hoy en día, los jóvenes pagando un 70% de nuestros jornales que van a parar a la hipoteca y que van a parar al alquiler de nuestras casas? ¿Somos realmente libres? ¿Qué economía nos queda? En realidad no estamos siendo dueños de nosotros mismos. ¿Quién está controlando nuestra sociedad? ¿Quién está controlando nuestra cultura? ¿Quién está controlando nuestra economía? ¿De verdad creemos que somos libres? ¿Hay algo que tú puedas hacer libremente? Bueno, sí, puede ser del Atlético de Madrid o del Real Madrid. Y ayer fue un conato de libertad porque cada uno pudo ser del equipo que quiso. Y terminó en empate, con lo cual todos felices. Y venimos al culto contentos porque no perdió mi equipo. No ganó, pero no perdió. ¿Somos realmente libres? Antes se decía que era España era una, grande y libre. Se decía hace 40 años. Una, porque solamente había una España. Grande, porque cabíamos todos, ¿no? Y libre porque podía ser del Atlético de Madrid o del Real Madrid o del Barcelona. ¿Pero realmente somos libres? Hoy en día estamos abocados a que funcionen las cosas de tal manera que nosotros no podemos tomar verdaderamente decisiones libres en nuestra vida. Hay una realidad espiritual encima de nosotros que no nos lo permite. Por eso nuestra vida de fe no es algo que llevamos a cabo por nuestra propia justicia o por nuestra propia persistencia. Por eso, por mucho que a veces nosotros, incluso creyentes que somos, queremos hacer las cosas bien, no nos funcionan. ¿Por qué? Porque el dueño creo que soy yo. Y sigo yo tomando, queriendo o creyendo que yo sigo tomando mis decisiones. Hermanos hoy en día me decían, no, es que no voy al culto, es que no puedo ir al culto. Digo, ¿y quién te lo impide? ¿Hay alguien que en la puerta de tu casa con una pistola que te prohíba salir de tu casa? No, pero hay algo dentro de mí que me impide. ¿No eres libre? ¿No eres libre? ¿Qué te lo impide? ¿Hay alguien que te lo impida? No, hay algo dentro de mí que me impide venir a dar culto a Dios. Hay algo que me impide tomar decisiones correctas. Hay algo que me impide, cuando yo me acerco a la palabra y quiero leer, hay algo que me lo impide. Hay algo y hay momentos en la vida que cuando vamos a hacer culto a casa suenan todos los teléfonos. Alguna vez lo he compartido aquí. Está el teléfono apagado. De pronto, vamos a hacer culto, cariño, le digo a mi esposa, vamos a hacer culto en casa. Y de pronto todos los teléfonos. Digo, parece que estaban escuchando a que yo dijera que voy a hacer culto para que suenen los teléfonos. Voy a orar. No puedo. ¿Por qué? Es que ahora echan el programa de televisión, echan esto, echan lo otro, ahí eso tan atractivo, tan atrayente. ¿En realidad somos libres? Tenemos que llegar a la conclusión. Solo Cristo tiene que ser el dueño de mi vida. Con Cristo, dice la palabra, es suficiente. Con Cristo es suficiente. No nos dejemos engañar. Ahora estamos en la democracia, ahora podemos votar 4 años, 4 elecciones. Y pensamos, somos libres porque podemos votar.
¿Estás seguro que eres libre porque puedes votar? Estás votando 4 años seguidos. Seguimos con los mismos problemas. Solo con el poder del Evangelio puede cambiar el dueño de tu vida. No dejes que otro gobierne tu vida, que sea Cristo quien gobierne tu vida. Cuando uno empieza a tomar y a entender solo Cristo, ¿qué ocurre? La política se queda a un lado, la economía queda a un lado, la religión queda a un lado, las cuestiones sociales quedan a un lado. ¿Quién queda? Solo Cristo. Por eso cuando yo digo solo Cristo, cambia el dueño de mi pensamiento. Ya no es lo que digan los políticos, como antaño cuando uno era joven y se metía en manifestaciones y se metía en hacer cuestiones políticas. Solo Cristo. Antes te movías por la economía, te movías por el dinero, ibas a los sitios, te ibas de migrante, cambiabas. Porque buscabas la economía. Solo Cristo. Cuando tú tienes a Cristo, no te hace falta absolutamente nada. Porque Cristo es todo y lo llena todo. Amén. No hay nada más que haga falta. No hay ninguna otra cosa. Solo el Evangelio puede cambiar nuestro dueño en nuestra vida. Pero no solamente es nuestro dueño. A medida que la bendición del Evangelio está en nosotros, en la medida que nosotros empezamos a entender que es solo Cristo, el Evangelio empieza a enraizar en nosotros. ¿Qué significa? Que lo que hasta ahora ha estado enraizando en nuestra vida empieza a cambiar. Hay muchas cosas que se han enraizado en nosotros. Hay muchas cosas que en nuestra juventud se ha ido enraizando. Desde que somos pequeños, es toda una cultura se ha enraizado en nosotros. Es muy difícil salir de nuestra cultura. Vosotros, muchos de vosotros que venís de otros países, ¿cuánto trabajo no os ha costado adaptaros a esta cultura? Algunos no lo han conseguido. Algunos todavía están en su casa y todavía la comida es la comida originaria de su país, las costumbres en su casa, el horario, todas las cosas todavía las tienen marcadas. ¿Por qué? Está tan arraigado en nosotros. Hay creyentes todavía que cuando entre nosotros que viene un problema, dice, ¡ay, virgencita mía! Y me quedo la mía. ¿Qué pasó por ahí? Dice, ¡ay, es que la costumbre! ¿Qué significa eso? Lo que está enraizado en nosotros. ¿Qué es enraizado? Que cuando venía un problema, acudías a alguien. ¿A quién es ese alguien? A una imagen. Los que venimos del catolicismo, por ejemplo, ¿no? ¿A quién acudías? Virgencita. A un hermano ayer le decía, yo si hubiese sido católico, mi frase favorita sería, una de mis favoritas sería, Virgencita, Virgencita, que me quede como estoy. Porque es lo que queda enraizado. Queda arraigado de tal manera que siempre buscamos en una imagen, en una idolatría, buscamos la respuesta y la solución a nuestro problema. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son las respuestas que te vienen a través de esas imágenes? Es la obra de los demonios, dice la palabra. La Biblia dice que demonios se esconden detrás de las imágenes. ¿Para qué? Para perturbarte más todavía. Pero es la costumbre lo que está arraigado en nosotros. Tenemos que salir de esa cuestión. Dios nos hizo conocer la palabra de Cristo. Nos hizo conocer la palabra más importante. La palabra más importante es la palabra de Cristo. Y a través de esa palabra Dios nos ha hecho entender y nos permitió llamar a través de Él, llamar a Dios como Padre. Poder decir como Pablo en Romanos, Abba, Padre, papaíto. Esa expresión que no tiene traducción del griego clara, pero que tiene que ver algo como cariñoso, afectivo. Como cuando tú llamas papito o papaíto a tu padre. Es algo tan así. Es la respuesta que Dios nos da. Este evangelio lo tenemos que hacer no solamente para nosotros, sino que tiene que ser el movimiento del evangelismo. ¿Y qué significa o qué quiere decir esto? Que la palabra de Cristo, que es el evangelio, lo tenemos que conectar con todas las cosas de nuestra vida, haciéndolo un movimiento. Significa que este evangelio no es solamente para los domingos, que este evangelio tampoco es solamente para cuando yo tengo un problema, para acudir a él, como a veces tenemos. Venimos al evangelio o venimos a la iglesia cuando tenemos un problema que no lo podemos solventar, a ver si en la iglesia me dan la respuesta, la palabra, oran por mí, me bendicen, me caigo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que conectar el evangelio con todas las áreas de nuestra vida. ¿Con todas, pastor? Con todas. ¿Por qué? Porque la plenitud de aquel
que todo lo llena. Y si lo llena todo, tiene que estar en todas las áreas de tu vida. Pero pastor, es que mi trabajo es muy difícil. En tu trabajo tienes que conectar el Evangelio si quieres tener respuestas en él. Es que mi negocio, en tu negocio tienes que conectarlo. En tu casa tienes que conectarlo con el Evangelio. Todas las cosas de tu vida, tu noviazgo, conéctalo con el Evangelio si quieres que te vaya bien. Todo lo tengo que conectar con Evangelio. Por eso tenemos que enraizar nuestras vidas dentro de este Evangelio, porque lo es todo. Si quieres que todo te vaya bien. Amén. Si quieres que todo te vaya bien. Un día descubrí, pero un día descubrí, de verdad, no solamente dicho desde un púlpito, pero un día descubrí que de verdad Cristo lo es todo. Un día lo descubrí. O sea, no solamente lo leí, no solamente lo memoricé, sino que empecé a experimentarlo. Que Cristo es suficiente. Que Cristo es todo. Que es lo único que realmente es necesario. Aunque uno venga de la pobreza, aunque uno diga, no tengo nada económicamente, puede ser. ¿A alguien le sobra dinero aquí? Que hable conmigo. Si a alguien le sobra, que hable conmigo, que yo sé dónde invertirlo. Pero aunque seamos pobres, Cristo es completo. Si es completo significa no hace falta nada. Si Cristo que es completo está en tu vida, no te hace falta nada. Pastor, es que no tengo nada. Da igual, significa que no te hace falta nada. No es lo que tenga, sino que no me hace falta nada. Por eso, aunque no tenga dinero, Cristo es suficiente. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que toméis el pacto, no de Cristo, el pacto de solo Cristo. Una vez dije, algunos me miraron así como diciendo, aquí no predicamos a Cristo. ¿Lo acordáis? Aquí no predicamos a Cristo. Predicamos solo Cristo. Parece igual, pero no es lo mismo. Amén. Hay muchas iglesias que predican a Cristo, pero lo predican con muchas cosas al mismo nivel que Cristo. Amén. Ese es el problema. Porque no es la totalidad solo Cristo, sino que hay otras cosas al nivel de Cristo. Ese es el problema. Por eso predicamos solo Cristo. Si tengo que hacer algo, pero no tengo dinero, da igual, Cristo es completo, Cristo lo es todo. Y das el paso, Cristo lo hará. Si es su plan, si es su voluntad, Dios lo hará. Tenemos que ver esto. Muchas personas se quedan calladas, no, es que ahora no tengo nada y entonces no hago nada. No estás entendiendo. Cristo es todo, Cristo es suficiente. Cristo va a hacer cambiar nuestra raíz. El evangelismo es predicar el evangelio, pero el movimiento del evangelio es una nueva obra que Dios hace en tu vida. No es solamente hacer evangelismo. Es que cuando tú haces este movimiento en tu vida, lo que está ocurriendo es una nueva recreación de parte de Dios. Es 1 Corintios 5:17. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Que las cosas viejas han pasado. Tú eres una nueva creación en Cristo. No es que adaptamos lo viejo a lo nuevo. No es que yo tomo de lo viejo y lo reconvierto a lo nuevo. No. Es una nueva creación que Dios hace en tu vida. Por eso cuando tú entras dentro del movimiento del Evangelio, y no es solamente Evangelio, sino que no es solamente Cristo, sino que es solo Cristo, es una nueva obra en tu vida. Cambia el dueño, cambia tu raíz, está cambiándolo todo. Por eso es tan importante los nuevos creyentes, por eso es tan importante también los remanentes, y tienen que ver esta importancia. Por eso estoy tomando tiempo a dar el mensaje con ellos al principio, por eso he dado un kit CAS a los obreros. Y estamos dedicando ese tiempo tan importante porque tenemos que orar para formar bien a los remanentes. Tenemos que levantar a los futuros líderes. Por eso la semana que viene ellos van a tener el culto. Va a ser el día de los remanentes. Porque tenemos que tomar esta palabra.
Porque llega el tiempo donde tiene que haber ese movimiento y ese cambio generacional. Y tenemos que preparar a las siguientes generaciones. Tenemos que preparar a esos remanentes que se levanten con el Evangelio. Que no sea solamente que, bueno, porque vengan a la iglesia y ya está, y es suficiente. No es suficiente. Tienen que enraizar profundamente en el Evangelio. Tiene que haber un cambio dentro del Evangelio y dentro de los remanentes con solo Cristo. Tan importantes son. Hoy en día que tienen tantas cosas los remanentes, tantos engaños, tanto donde se creen que realmente son libres de verdad y están siendo tan engañados con tantas cosas. Hoy en día los remanentes tienen todo a su alcance. Lo tienen todo. Tienen sus teléfonos inteligentes, tienen su internet, tienen su economía, tienen tantas cosas. Y les falta lo más importante, enraizar dentro del Evangelio. Tienen que salir fuera. Y tienen que salir al mundo a conquistar el mundo. Nosotros estamos en el mundo y sabemos la dificultad que entraña. Los remanentes se creen que lo más difícil que han experimentado ha sido pasar al instituto. Y para ellos es terrible. No saben lo terrible que es cuando van al mundo si no tienen la base del Evangelio. Entran al mundo y no saben relacionarse con el mundo. No tienen fuerza. El diablo trabaja muy bien con ellos. El problema del remanente es que se cree que todo lo sabe, que todo lo entiende. Pero lo que más les hace falta es entender el Evangelio. Por eso tenemos que tomar este pacto de solo Cristo, que está dentro de Cristo mismo. Tenemos que tomar este mensaje, tenemos que tomarlo, porque entonces nuestra vida va a cambiar. Mi vida empezará entonces a cambiar. Mi vida está determinada, pero si yo cambio mi vida, todo a mi alrededor también va a cambiar. Amén. Todo lo demás va a cambiar. Muchas veces los creyentes se enfadan con el pastor o se enfadan con la iglesia. Conozco creyentes que han recorrido 4, 5, 6, 7 iglesias. Van de iglesia en iglesia, esperando encontrar una iglesia diferente y distinta. Esperando encontrar una iglesia quizás perfecta, que se acomode a sí mismo. En muchos casos luego me di cuenta de que esos hermanos que han pasado de 3, 4, 5, 6 iglesias, al final ellos mismos se levantan como sus propios pastores y levantan su propia iglesia. Porque piensan que esta es la buena, esta es la buena. Soy yo el pastor, esa es la buena. A veces que cambiamos la iglesia, pero no cambiamos nosotros. Ese es el problema. No es cambiar la iglesia, porque tú eres iglesia. Es cambiar tú, es cambiar yo. Si yo quiero cambiar la iglesia, tengo que empezar a cambiar yo. ¿Por qué razón? Porque yo soy iglesia. Yo recuerdo el consejo que me dio mi pastor, un mensaje, recuerdo perfectamente, en un culto de oración, él decía esto. Y nos preguntaba a todos nos preguntaron los miembros que estábamos, era una reunión pequeñita, y nos preguntó a todos, ¿qué falta en la iglesia? Preguntó, ¿qué hace falta en la iglesia? Unos decían, pues la economía. Otros decían, pues el perdón. Otros decían, falta amor. Otros decían, falta compromiso. Cada uno dijo una cosa. Y este pastor dijo, lo que habéis dicho está bien. Es lo que vosotros veis. Pero si no hay lo que estáis viendo, es porque no estáis poniendo vosotros lo que falta. Porque si tú ves que hace falta amor, ama. Porque si tú amas, habrá amor. Si tú ves que falta perdón, empieza a perdonar tú. Porque así las personas entenderán lo que es amor, entenderán lo que es perdón, entenderán lo que es compromiso. Si tú empiezas a amar, empiezas a perdonar y empiezas a tener compromiso. Es decir, si cambias tú, la iglesia cambia. Pero nosotros, ¿qué decimos? Que la iglesia cambie, pero yo no cambio. No funciona así en el Evangelio. El Evangelio no funciona así. ¿Quieres que cambie la iglesia? Sí, claro, yo también quiero que cambie la iglesia. Yo, hoy, quiero que cambie la iglesia. ¿Quién no? ¿Qué estoy haciendo? Tratando de cambiar yo. ¿Cómo? Teniendo más a Cristo, siendo más Cristo. ¿Cómo? Teniendo más la raíz de Evangelio. ¿Cómo? Tratando de cambiar yo.
Porque si cambio yo, la iglesia cambia. Si cambiamos nosotros, la iglesia cambia. El problema no es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es un ente abstracto. Pero la iglesia eres tú, soy yo. Si estás diciendo no hay amor es porque tú no estás amando. Si dices que no hay perdón es porque tú no estás perdonando. Es que en la iglesia hay mucho cotilleo. ¿Por qué estás cotilleando? Es que hay mucha crítica. ¿Por qué estás criticando? A mí a veces cuando me vienen, yo digo, mi oreja, mi oído, no es un basurero. No tires basura en mi oreja. Échala por otro lado. ¿Por qué? No me interesa. Cuando viene alguien, no, es que un pastor, ¿me vas a hablar de un pastor? No. No me interesa. No me interesa. Tengo que cambiar yo para que la iglesia cambie. Cambiemos el campo donde estamos nosotros. Es que el campo es muy difícil. Vale, cámbialo. Porque Dios te ha puesto ahí, en ese campo tan difícil, para que orando tú lo cambies. Señor, cámbialo. Ya, por eso te he puesto a ti. Yo quiero cambiarlo y te he puesto a ti. ¿Por qué estamos en Parla? Porque era difícil. Hace 20 años, cuando vinimos aquí, que había 4 iglesias, los que son más antiguos del lugar, Rosalía, María José, ¿era difícil o no era difícil Parla hace 20 años? 25 años. Era muy complicado, era muy difícil. Muchos de vosotros ni siquiera habían nacido. Era muy complicado. Por eso Dios levantó esta iglesia. Amén. Para cambiar el campo. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar yo. Para cambiar la economía, para cambiar la política, para cambiar la cultura. Dios nos ha levantado en esta iglesia y ha levantado a los remanentes. Por eso solamente lo podemos hacer con solo Cristo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque no es cambiar el campo, sino que tengo que estar yo cambiando dentro del pacto eterno de Cristo, estando yo en el campo. Cuando yo conecto solo a Cristo, cuando la raíz del Evangelio está en mí, yo impactaré en el campo donde yo esté. Por eso ese es el movimiento del Evangelio, es el movimiento del evangelismo, donde yo vivo ese Evangelio e impacto en el campo donde yo estoy. No es hacer cosas como hacíamos antes. Venga, encontrarte con una persona, ya la que Dios te bendiga. Y me llegaba, pastor, ya le he evangelizado a ese. A veces pensamos esto. No, yo me encontré con una persona y le he dicho, que Dios te bendiga. Hay un cómico, no recuerdo cómo se llama, que lo dice mucho esto. Sale y le aplauden, que Dios os bendiga. Lo dice en bromas, en burla, riéndose. No lo hace de corazón, no es creyente, pero lo dice. ¿Tú crees que Dios le escucha y le va a bendecir a la gente que está escuchando ese monólogo? A veces nosotros hacemos lo mismo. Ves a una persona, que Dios te bendiga, y ya que le he evangelizado. No es así. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos que llevar el Evangelio y conectar toda nuestra vida con el Evangelio en nuestro campo. Eso es el movimiento de evangelismo. No es decir una expresión, es entrar dentro del campo. Por eso, ¿por qué digo que tenemos que levantar a los remanentes? ¿Por qué digo que tenemos que levantarlos en la política, en la cultura? ¿Por qué les estoy diciendo que tienen que alcanzar esos niveles económicos? No es para que sean ricos. ¿Por qué les digo que tienen que ser empresarios? Para que puedan alcanzar las élites y los lugares donde nosotros no podemos alcanzar. Yo no puedo hoy en día hablar con el presidente de gobierno. Bueno, porque no lo hay, pero bueno, si lo hubiera, el que tenemos en funciones. No puedes hablar con él. ¿Por qué? No puedes alcanzar eso. Pero tú sabes, hice una pregunta el otro día, no recuerdo a quién. ¿Tú sabes quién es el presidente de gobierno de aquí a 25 años? ¿Quién va a ser el presidente de gobierno? De aquí a 20 años. De aquí a 15 años. ¿Nadie sabe quién va a ser el presidente de gobierno? Nadie lo sabe. ¿Sabéis dónde está? ¿Dónde está ese presidente de gobierno? Seguramente en una universidad. Hoy estará seguramente en una universidad donde remanentes estén juntamente con él, a lo mejor. ¿Verdad? No sabemos que a lo mejor sea presidente de gobierno, pero a lo mejor está ahí contigo. O está en un instituto todavía, si es un presidente jovencito. Está ahí.
No puedo predicar el mensaje al presidente de gobierno, pero si yo me introduzco, si yo estoy entrando, si estoy llegando a esas élites, si estoy llegando a esos lugares como remanentes, quizás podéis estar predicando el mensaje del Evangelio al presidente hoy en día, sin saberlo, o a un ministro, o a quién sabe quién, o a un alcalde de Madrid, quién sabe quién. Luego le ves y le dices, oye, pues este ha sido que ha estudiado en la universidad de no sé dónde, que ha estudiado en la universidad de no sé qué, y resulta que han estado ahí y nadie le predicó a Cristo. ¿Y ahora queremos hacerlo? Queremos ponernos en la puerta del hotel que sabemos, no es que va a venir el presidente o va a venir el capitalista este y va a entrar en tal hotel, me voy a poner en la puerta del hotel y cuando él pase yo le voy a decir que Cristo te ama, conviértete. Y pensamos, te han evangelizado. ¿Crees que tiene funcionamiento eso? Tenemos que tener la raíz del Evangelio. Tenemos que con esa raíz llegar a todo nuestro campo para hacer ese movimiento. Remanentes, tenéis que entrar en ese movimiento. Los que trabajáis y estudiáis tenéis que entrar dentro de ese movimiento, dentro del Evangelio. Si nos aferramos a la palabra y entramos en esa corriente, descubriremos un río de bendiciones que Dios tiene para nosotros. En ese río surgirán las cosas que nadie puede parar, que nadie puede detener. Ahí surgirán las cosas que nadie va a poder frenar. Son las bendiciones que Dios tiene preparadas para sus hijos. Amén. Simplemente entendamos esta palabra, enraicemos en la palabra solo Cristo. Él es mi dueño, Él es mi raíz y Él es el que hace cambiar mi campo. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que su gracia esté sobre nosotros y que veamos el Evangelio no como una parte de nuestra vida, sino como el todo que todo lo llena. Y que en todas las áreas de nuestra vida podamos ver al Cristo que es completo, que es suficiente, y el Cristo que lo es todo y en todos. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Padre,